Hola, ¿qué tal, estimados autodidactas del YouTube? Bienvenidos a un vídeo más, en esta ocasión sobre electrónica industrial, específicamente laboratorio de electrónica industrial. Vamos a estar hablando en este video sobre lo que son los circuitos rectificadores trifásicos. Específicamente quiero tocar el punto de lo que es el rectificador trifásico no controlado y el rectificador trifásico semi-controlado. Debemos tener en cuenta que los rectificadores trifásicos vienen presentados en lo que son rectificadores de 6 pasos y rectificadores de 12 pasos. Entonces, durante este video vamos a estar abordando lo que son los circuitos eléctricos de los mismos. Vamos a estar viendo lo que es el funcionamiento del rectificador, el comportamiento del mismo, cómo se comporta cuando tenemos gran cantidad de inductancia y cuando tenemos gran cantidad de capacitancia en paralelo a la carga. Vamos a observar cómo se comporta un motor DC cuando le aplicamos este tipo de rectificadores y vamos a tocar unos pequeños puntos sobre cuáles son las aplicaciones comunes de este tipo de rectificador. Como podemos ver en pantalla, este video está desarrollado para lo que es el Laboratorio de Electrónica Industrial 2019. Si deseas más información sobre cómo realizar estudios o el curso completo, déjalo en los comentarios y seguramente te estaré contactando. Lo primero que vamos a presentar es el rectificador de 3 fases o rectificador trifásico no controlado de 6 pasos. Podemos ver acá que simplemente tenemos una de las fases, 170 voltios, 60 Hz, 240 grados de desfase, 170 voltios, 60 Hz, 120 grados de desfase y 170 voltios, 60 Hz, 0 grados de desfases. Eso sería la representación básica de un rectificador, de un sistema trifásico acá en Venezuela a 120 voltios o 110 voltios, donde todo sistema trifásico sabemos que tiene que tener un desfase entre fase de 120 grados y todas las fases tienen que tener aproximadamente la misma tensión. En este caso el sistema lo estamos desarrollando con 2 osciloscopios. ¿Por qué? Porque en uno vamos a ver las tensiones del sistema trifásico y en el otro vamos a ver el comportamiento de nuestra carga. Básicamente, primero empecemos acá con la línea amarilla, punto amarillo se encuentra acá en este punto y vemos que es una tensión que entra en este sentido, viaja a través de nuestra carga, pasa a través de nuestra resistencia y tiene que salir por acá y por acá. ¿Por qué? Simple, no puede devolverse por la misma línea por la que entró, es un sistema trifásico y en una parte de la señal va a estar tomando tensión por una de las entradas negativas y en otra parte de la señal va a estar tomando la tensión por la otra entrada que se va a comportar como negativa. La siguiente señal, que sería azul, que está acá y como podemos ver está casada en los 2 osciloscopios para que tengamos referencia entre ellos, va a tener el siguiente comportamiento. Va a entrar por acá, va a pasar por acá, va a polarizar positivo toda nuestra carga y va a salir por el mismo negativo de nuestra carga y se va a devolver ¿por dónde? Se va a devolver por esta línea y se va a devolver por esta otra. ¿En qué orden? Aquí tenemos que llegar hasta acá. Ok. ¿En qué orden? Bueno, dependiendo del sistema trifásico, del desfase y toda la forma en la que está el mismo, en una parte del pico positivo va a estar devolviendo negativo por el lado que sea más negativo de las 2 líneas. Y en la segunda parte del pico positivo se va a estar devolviendo por el lado que sea más negativo entre las 2 líneas. Entonces por eso representamos de que tiene que devolver la corriente por 2 de las líneas cuando entrega por 1. Y por último, nuestro punto rojo en las curvas, que podemos ver acá, línea roja, línea roja. Recuerden, amarillo, azul y rojo, el color de mi bandera, el color de la bandera de nuestros hermanos colombianos también. Hoy ando de azul, precisamente pensando en la bandera, me falta la camisa amarilla para poder andar en distintos videos con camisas de los colores de mi bandera. Pero bueno, continuando entonces, nuestra línea roja, como podemos observar, emite corriente por este punto, se une al mismo línea tricolor
baja hacia el batímetro, entra hacia lo que sería la carga y polariza de la misma forma, positivo, negativo en ambos casos, y se devuelve por estas dos líneas. Sabemos que entonces tenemos positivo arriba y negativo abajo. Entonces tenemos que devolver la corriente por estas dos líneas porque por esta fue la que entró. Sería por acá y sería por acá. Bien, ese es el comportamiento básico de lo que sería el rectificador trifásico. Ahora vamos a verlo funcionando según nuestro simulador. Podemos ver que nuestros osciloscopios no están en DC, hay que colocarlos en DC como debe ser. Esto pasa porque el mismo no fue colocado hace poco, entonces voy a centrarlo. Para centrarlo de manera rápida, doble clic en el sensor. Para colocarlo en DC, colocamos todos en DC. Y por costumbre lo llevamos a 20 voltios porque es el máximo valor que tenemos disponible. Y entonces podemos observar tranquilamente que tenemos línea azul que viene de nuestra línea del otro lado. Este osciloscopio de la derecha va a representar el osciloscopio que está acá arriba. Ahorita vamos a explicar qué conecta a él. Y este osciloscopio de la izquierda va a representar este osciloscopio que tenemos acá arriba. Ya vamos a hablar de lo que él representa. Entonces primero voy a colocar este señor acá. Y el que voy a colocar aquí abajo lo voy a sacar temporalmente de la imagen para concentrarnos únicamente en la parte del generador. Aquí estamos en nuestro osciloscopio del generador. Estamos a 1 milisegundo. Vamos a colocarlo en 2. No, vamos a dejarlo en 1, que se ve bastante decente aquí en 1 milisegundo. Podemos ver, primero que nada, amarillo quiere decir que empieza a menos 200 grados de desfase. Quiere decir que empieza 200 grados antes que las demás, por tanto aparece de primero. Azul a menos 120 grados de desfase, lo que quiere decir que hace que la señal aparezca de segundo. Y rojo a 0 grados de desfase, por tanto aparece de tercero. Dependiendo de cómo lo veamos. Si ampliamos la señal acá, tenemos amarillo, azul y rojo. Verde representa la tensión en la carga o la tensión a la salida del rectificador para no tocar todavía carga porque el osciloscopio de la carga lo hemos sacado de la imagen. Como podemos observar acá, verde me da solamente tensiones superiores al punto donde se cortan las dos señales. Cosa importante e interesante ya que siempre conduce la que esté con mayor nivel de tensión, por tanto vemos el pico. Y para poder observar que es un rectificador de 6 pasos, tendríamos que marcar el punto de partida. Yo lo voy a marcar acá. Ese es mi punto de partida y aquí finaliza mi primera señal. Vamos a mover esto un poquito para atrás para poder ver mayor cantidad de ciclo o de manera más idónea. Eso lo hicimos moviendo la perilla de posición. Ok, estamos acá entonces observando lo que es el primer ciclo de señal. Aquí termina nuestro ciclo de señal aproximadamente, más o menos acá. Ahí termina el primer ciclo de señal, pero no termina nuestra señal completa, porque ya tiene que terminar donde termina la señal roja. Entonces, tenemos amarillo, azul, rojo. Su finalización real debería ser aproximadamente en este punto. Entonces estamos hablando que ella tiene ciclo amarillo y medio ciclo aproximadamente, ciclo azul y ciclo rojo. Y podemos ver que tenemos en todo ese espacio, tenemos el comienzo de la señal verde y el final que estamos truncando. Bien, tenemos un pico, 2 picos, 3 picos, 4 picos, 5 picos completos aproximadamente. Sin embargo, este rectificador se llama rectificador no controlado de 6 picos. ¿Por qué lo llaman rectificador controlado de 6 picos? Porque básicamente el color de la señal con la que empiezas tiene que ser el color de la señal con la que terminas. Dicho de otro modo, si aquí empiezo con amarillo y termino con rojo, yo voy a contar hasta donde se vuelva a repetir el mismo ciclo después de un ciclo completo de señal. Pico positivo,
negativo, positivo. Aquí hice un ciclo completo de la señal amarilla. Pero no estoy terminando en rojo con amarillo. Azul con rojo, rojo con amarillo. Quiere decir que termino en este punto. Entonces tenemos un pico, dos picos, tres picos, cuatro picos, cinco picos, seis picos. Por eso es que lo llaman rectificador de 6 picos. Cosas importantes que tenemos que resaltar de este tipo de rectificador. Voy a dejar acá la curva para seguir viéndola. Voy a dejar las fuentes por fuera para poder aplicar control a la señal. Como podemos ver, nuestra señal de generador y nuestra tensión después a la salida del rectificador se comportan como deseamos, por así decirlo. Ahora vamos a ver, voy a traer acá. Nuestra señal azul es la misma señal azul que estábamos observando anteriormente. Nuestra señal amarilla no se ve, pero está debajo de la roja. Voy a sincronizar por la azul para que se mantenga fijo. Nuestra señal amarilla es la tensión en la carga y nuestra señal roja es la corriente, o mejor dicho, la tensión en nuestra resistencia. Acá, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, estamos trabajando con una resistencia de 10 ohmios y nuestro motor está a 12 voltios. Voy a subirlo a 120 y le voy a dejar una resistencia de 10 y vuelvo a correr la prueba. No hay ningún inconveniente, estamos todos igual. Tenemos un consumo de 10 ohmios, o sea, 1900 vatios. Ok, ¿qué cambia si aplicamos un condensador? Entonces aquí viene el detalle, o sea, vamos a ver cuánta proporción de energía hay en tener o no tener condensador aplicado. Si aplicamos un condensador, aumentamos la energía desde unos 1900 vatios, si no me equivoco, 1980 vatios, 1970 vatios, hasta unos 2380 vatios. O sea, el condensador nos está dando un 20-30%, 25% aproximadamente de energía adicional, porque almacena energía y la entrega cuando la carga la necesita. Pero hay que tomar en cuenta que los rectificadores trifásicos existen porque probablemente implementar un condensador para el nivel de tensión o para el nivel de corriente que vamos a utilizar en nuestro sistema no sea muy económico a ciencia cierta. Probablemente los diodos que estamos utilizando sean para 200 o 300 amperios y tener un condensador que soporte esa cantidad de corriente no es tan sencillo de fabricar, y por eso se utiliza un rectificador trifásico. Ahora, aquí estamos hablando específicamente controlado o no controlado, con condensador y sin condensador. Podemos ver que el condensador, igual que en cualquiera de los otros rectificadores, nos aumenta la cantidad de energía que tenemos disponible. Si colocamos mayor inductancia, que sí es más sencillo de hacer, nos disminuye un poco la potencia, pero nos estabiliza la corriente, lo cual para el motor mejor dicho, lo va a agradecer un montón. Entonces podemos ver que con un poco de inductancia en serie a nuestra carga, disminuimos un poco la tensión y tenemos una corriente mucho más estable. Que al final lo que mueve al motor es la corriente. No hace falta tener diodo de libre circulación porque nuestro sistema no tiene puntos donde haya caídas de tensión o existan tensiones negativas, ya que el mismo no afecta en nada. El rendimiento del motor, ¿qué pasó aquí? Arrancó de golpe. Madre. Ok, podemos ver que el rendimiento del motor en un momentico, se llevó el guamazo y llegó aquí a los 572 revoluciones por segundo. Y bueno, en este caso lo estamos analizando al revés. Vamos a voltear eso porque no me gusta que se vea así. Ahora sí, podemos ver que el motor está girando en el sentido que nos interesa, positivo, a 572 revoluciones por minuto. Si le quitamos inductancia, lo que hicimos fue ganar un poquito más de velocidad, pero el motor está recibiendo una tensión variable y una corriente variable. No todos los motores son felices con ese tipo de comportamiento. En algunas ocasiones ese tipo de comportamiento genera vibraciones o inconstancia en la rotación del motor. Y podemos observar entonces que bueno, nuestro motor está girando de manera casi constante.
y que no hace falta nuestro diodo de circulación. Esto sería ya el rectificador no controlado de 6 pasos. No es el objetivo principal de la práctica, pero habría que verlo primero antes de pasar al siguiente objetivo. ¿Qué cambia entonces con el rectificador controlado, rectificador no controlado de 12 pasos? O sea, el cambio es algo sencillo, entre comillas. Básicamente nos dicen que nosotros podemos hacer una superposición de señales. Te quedas así en el aire, superposición de señales trifásicas. Es sencillo, o sea, nos dicen, mira, tú tomas un transformador Y. Podemos ver acá que tenemos un neutro trifásico, punto común trifásico, que no tiene la misma tierra que nuestra carga. Pero el Y sí puede tener la misma tierra que nuestra carga. El delta no te va a permitir tener una tierra, o sea que la tierra queda flotante. Y podemos tomar nuestro dispositivo trifásico Y y nuestro dispositivo trifásico Y delta. Esa es la forma en la que conectamos los transformadores. Habría que revisar un poquito sobre cómo es este tipo de conexión. No es el objetivo de esta práctica. Y si estás viendo este curso, deberías tener un poco de información sobre esto antes de haber tomado este curso. Bien, entonces tenemos acá de Y a Y conectado a nuestro puente rectificador, 6 diodos, diodos de salida, diodos de entrada, y Y a delta igual saliendo diodos de salida, diodos de entrada, con un pequeño artificio que nos va a permitir ver cómo podemos variar la cantidad de energía que le damos a la carga simplemente haciendo conversión Y, delta, delta, Y, sumando las dos Y, teniendo 12 pasos y colocando condensador. En este caso estamos viendo una carga de 100 ohmios y vamos a ver el comportamiento de nuestro sistema. Ok, estamos acá nuevamente grabando el video técnicamente por segunda vez porque en la primera ocasión hubo una falla técnica y bueno, solo salió parte del video. Pero vamos a lo que nos incumbe. Estamos acá viendo lo que es el rectificador trifásico. En este caso vamos a analizar el caso del rectificador trifásico de 12 puntos o de 12 pasos. Básicamente es un rectificador que se conforma de nuestras 3 líneas trifásicas, igual que en el caso anterior, y un transformador conectado en forma Y un transformador conectado en forma delta. Es lo único que cambia. De este lado tenemos Y y tenemos Y delta. Después de eso podemos hacer la conexión en paralelo o podemos hacer la conexión en serie. En este caso yo he utilizado una conexión en paralelo que permite sobreponer o superponer los voltajes Y con los voltajes delta, los cuales tienen un desfase de 30 grados aproximadamente en cada fase, permitiendo que se genere los otros picos que nos hacen falta para poder generar los 12 picos. Acá en este circuito nos interesa analizar 3 cosas muy sencillas. Básicamente lo que vamos a revisar es cuánto es la energía máxima que podemos entregar con un condensador, en qué afecta tenerlo a 6 picos con condensador, 12 picos con condensador, y ver los 3 distintos niveles de tensión sin tomar en cuenta el comportamiento del circuito con inductancia y sin inductancia, porque ya como vimos en el circuito anterior, la inductancia no nos afecta cuando tenemos diodos, o sea, cuando tenemos el sistema no controlado, básicamente no nos afecta la inductancia, lo que nos hace es mejorar el comportamiento de la corriente. Entonces, dándole play a esto, podemos observar acá el comportamiento de nuestro sistema. Yo voy a mover primero el fondo un poco más hacia la derecha y vamos a colocar nuestras curvas un poco más acá hacia la derecha también. Ya veíamos en la imagen anterior que todo estaba configurado como normalmente lo configuramos: 0, 0, 0, 0, 20 voltios, 20 voltios, 20 voltios, todo el mundo centrado. Y bueno, en este caso estamos sintonizando por la curva azul. Eso no afecta si sincronizamos por la azul, la roja o la amarilla. Pero sí podemos ver que en este caso estamos obteniendo una potencia de 284 vatios aproximadamente en una carga o una resistencia de 100 ohmios, y tenemos aplicado un condensador de 200 microfaradios. Bien, podemos entonces ver 284 en esta configuración. Si eliminamos el condensador, pasamos a lo que sería nuestro rectificador de 12 picos.
Como ya habíamos establecido anteriormente, para tú poder contar los 12 picos, tienes que establecer desde el punto donde se unen las curvas, por lo menos acá este punto, curva roja hacia azul. Tenemos que buscar la siguiente transición roja hacia azul que tenga ya un pico rojo en el medio. Entonces, este señor tiene el pico rojo, quiere decir que es el primero, no me sirve, tendría yo que utilizar este que está acá, que es el segundo. En este punto es donde yo he realizado, vamos a moverlo un pelo más hacia la derecha, aquí, es donde ya yo he realizado lo que son los picos positivos de las 3 ondas, y ahí es donde yo comienzo a decir que está completo mi ciclo de rectificación, porque es un rectificador trifásico, por tanto tienen que verse las 3 ondas, y aparte de eso, terminar el ciclo en donde empezó, o sea, en el mismo cruce de color, rojo con azul en este caso. Ok, entonces podemos observar que acá tenemos medio pico de un lado, medio pico del otro, y eso nos da un pico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 picos, y por eso es que se llama rectificador de 12 picos. Otro dato importante es que, a diferencia de como teníamos el comportamiento con condensador, que era 282, aquí nos da 261 de potencia entregada hacia la carga. Y lo que estamos perdiendo es un 10% usando solamente diodo, sin usar un condensador. O sea, no tenemos que conseguir un condensador que soporte la corriente que necesita nuestro sistema para poder alimentar a la carga, ni que soporte la tensión para poder alimentar a la carga, ni que tenga el valor de capacitancia necesario para poder alimentar a la carga. Aquí simplemente estamos rectificando una señal con un pequeño rizo, ciertamente, pero estamos rectificando a punta de una conversión YY y una conversión Y delta, y nos da casi el mismo rendimiento, solo que con un 10% menos de potencia. Si ahora nos vamos a ver el rectificador de 6 picos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso 6 picos, que son exactamente los 6 picos del YY, podemos ver acá que la potencia perdida es un poco mayor, o sea, ya estamos hablando que no son 280 voltioamperes lo que llega a la carga, ni son 260 voltioamperes lo que llega a la carga, sino que son 200 voltioamperes lo que llega a la carga. Entonces estamos hablando de que se está perdiendo ya un 30% de la energía, y se nota la diferencia respecto a lo que es el rectificador de 12 pasos. Por otro lado, si aplicamos condensador con 6 pasos, tenemos 280 voltioamperes entregados a la carga, mientras que con 12 pasos tenemos 281 voltioamperes con respecto a lo que llega a la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la diferencia entre aplicar un rectificador con condensador a 6 pasos o a 12 pasos no es tangible, no se nota la diferencia, pero sí es tangible entre obtener una rectificación a 12 pasos a 260 voltioamperes como valor de tensión a 12 pasos, y a 6 pasos 200 voltioamperes. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué es lo que estamos logrando? Estamos estableciendo de que nuestro sistema de control bruto, y quiero llamarlo así porque no tenemos SCRs, no tenemos microcontroladores, o en dado caso si los tenemos, lo que tenemos es un sistema de control simple por escalones, donde podemos entregar la máxima tensión con condensador, la tensión casi máxima en 12 pasos y una tensión bastante buena en aproximadamente 6 pasos, ya sea 6 pasos Y o 6 pasos delta. Hay que tomar en cuenta que las tensiones, o sea, entre Y y delta también hay una conversión adicional. O sea, si nosotros pudiésemos elegir con otro interruptor pasar tensión Y o pasar tensión delta, pudiéramos ver aún otro nivel de control, de tal manera de tener un arrancador suave de 4 velocidades, donde tienes la velocidad más suave probablemente en Y, después una velocidad más potente en delta, después una velocidad aún más potente en Y más delta, y por último una velocidad aún más potente en Y más delta más condensador, o simplemente Y o delta más condensador. Y de esa manera podríamos estar obteniendo 4 niveles de tensión diferentes para nuestro motor DC en nuestro sistema.
Dicho eso, entonces ahora vamos a pasar a lo que sería el estudio del mismo rectificador, pero ahora controlado, donde no vamos a tener mayor variación de nuestra señal. Y sí, estamos acá ya por tercera ocasión. Estamos grabando ya esta parte del video por tercera vez porque hemos tenido dificultades técnicas. Al parecer toqué algo en la configuración del micrófono en la computadora. Espero leer lo que es la forma en la que se graba. Los videos me salían mucho. Y adicionalmente a eso, bueno, reinicié el sistema operativo, seguía la misma falla y después de jugar un rato con la configuración del micrófono, bueno, creo que ahora sí estamos grabando correctamente este video. Entonces ya estamos entrando en lo que es la tercera parte del video. Estamos entrando en lo que es la configuración, lo que es el rectificador trifásico o de 3 fases semicontrolado, hablando de que es semicontrolado precisamente porque hemos visto que en el monofásico utilizar un dispositivo semicontrolado con conexión de puente es suficiente para hacer control y hacer que el dispositivo funcione correctamente. Tenemos acá nuestra organización de circuito, igual que en los circuitos anteriores, 3 fuentes, cada una 170 voltios, desfasadas 240, 120 y 0. Tenemos aquí el control de cada uno de los elementos y cada uno tiene una resistencia de 1K. Esto precisamente para proteger o evitar que haya un exceso de corriente hacia ya sea nuestro control o hacia los SCR como tal. Por otro lado tenemos acá nuestras resistencias de control de cada uno de los elementos. Tenemos nuestros SCR, como podemos ver, gatilla 1, gatilla 2, gatilla 3, gatilla 1, gatilla 2 y gatilla 3. Y SCR-COM o punto común de los SCR, que es la salida de nuestro rectificador, que podemos ver acá que está conectado amarillo, azul y rojo, la bandera de Venezuela, la bandera de Colombia, la bandera de mi país, Venezuela. Ok, podemos observar tranquilamente que son los colores de nuestras curvas y tenemos acá los diodos de retorno. Los mismos entregan por acá, se unen a una línea común, la cual va a ser la que va a entregar tensión hacia la carga. Y podemos ver acá el batímetro para hacer las comparaciones, nuestros elementos para controlar la inductancia en serie con la carga y motor, para poder hacer todas nuestras pruebas como las venimos haciendo en la mayoría de los circuitos. Osciloscopio del lado izquierdo nos sensa lo que es el generador, osciloscopio del lado derecho nos sensa parte del generador y nos da la forma de onda de lo que es la corriente en la carga. Bien, teniendo todo esto en cuenta, entonces vamos a correr el circuito. Podemos ver nuestros osciloscopios configurados como de costumbre, todo en DC, todo a 0, todo a 20 voltios, enlazando por la curva A y a 2 milisegundos. Este es el osciloscopio del lado derecho. ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene solo 2 curvas senoidales. Y este señor es el osciloscopio del lado izquierdo, que es nuestro generador y es el que vamos a observar actualmente. Voy a mover un poco más hacia la derecha todo nuestro. Aquí podemos ver la potencia que estamos entregando actualmente. Podemos ver que estamos entregando aproximadamente 2.8 voltios amperes, algo que es técnicamente nada, debido a que todas nuestras curvas están en el mínimo, en casi nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá con este circuito semicontrolado? Mostrar que es posible controlar cada uno de los picos independientes, pero hay que hacer una aclaración con este control. Los sistemas trifásicos por naturaleza tienen que ser controlados de manera balanceada. Si nosotros hacemos lo que estamos haciendo actualmente aquí en pantalla, vamos a tener el sistema desbalanceado, y si tienes un elemento de protección al comienzo del generador antes de enviar la energía hacia nuestra carga, él va a detectar que una de las fases está fuera de proporción, ya sea en corriente o en tensión, con respecto a las otras fases, y va a disparar la protección sacando la energía del circuito. Y obviamente eso no es lo que queremos que ocurra en este caso. Básicamente lo que queremos que ocurra es que estas variaciones sean realizadas todas en la misma intensidad y al mismo tiempo, de tal manera de que nuestro contactor de supervisión de cargas no vaya a sacarnos la carga de manera indeseada. Claro, acá no tenemos el contactor instalado, así que no nos vamos a preocupar por él como tal, pero para que el que está diseñando sistemas de control tiene que tenerlo en cuenta. Bien,
¿Qué podemos ver acá? Podemos ver cómo la tensión de nuestro generador se controla con cada uno de estos elementos de manera independiente por cada uno de los picos, y los diodos de retorno se activan según sea necesario, no tenemos que preocuparnos por ello. También podemos observar que hay ciertas activaciones inesperadas o ciertos disparos indeseados que nos foquean la existencia, pero ya eso no podemos hacer nada porque bueno, forman parte de lo que es la característica intrínseca de los SCR. Bien, continuando con esto, podemos ver que si activamos el condensador y eliminamos el control de al menos dos de nuestros elementos, sí se afecta un poco la cantidad de energía entregada, un poco, estamos hablando de menos de un 5% o 10%, lo cual debemos tomar en cuenta de que si vas a utilizar condensador, ¿para qué quieres tener entonces un control trifásico? No vale la pena. El condensador se utiliza normalmente en controles monofásicos y quedas controlando el sistema con un único elemento, y eso es suficiente para poder generar control. De la misma manera vemos que nuestro condensador, si le disminuye demasiado la tensión, nuestro sistema va a comenzar a tener disparos indeseados, cosa que tampoco nos interesa que ocurran, además de que no nos va a dejar que la energía en voltiamperes disminuya a cero, problema que nos hemos mencionado una y otra vez en lo que son los sistemas semicontrolados y controlados que hemos visto hasta el momento en los laboratorios. Por otro lado, si nosotros desactivamos el condensador, podemos ver que tenemos actualmente el diodo de libre circulación y vamos a ver cómo se está comportando nuestra carga. Podemos observar acá en el osciloscopio que nos está mostrando el comportamiento de nuestra carga, que al no tener condensador tenemos corriente en el elemento que está siendo controlado, que ahorita está desbalanceando todo el sistema, y al momento de nosotros nivelar todo tenemos alta corriente. Claro, esto ocurre porque estamos utilizando la máxima inductancia y podemos ver acá el comportamiento del motor funcionando correctamente. ¿Cuál es el problema que puede ocurrir acá? Si nosotros eliminamos nuestro diodo de libre circulación, podemos ver que crecen estos picos y comenzamos a colocarle una tensión negativa a nuestro sistema, cosa que no nos interesa normalmente cuando tenemos un rectificador para tener energía DC. O sea, dime tú, si estás utilizando un rectificador es porque quieres obtener un nivel de tensión siempre positivo o siempre negativo, pero no que tenga positivo y negativo, porque te puede causar daños en tu carga. Entonces, para evitar eso, nos aseguramos de colocar en paralelo a nuestro sistema carga un diodo de libre circulación, un diodo volante, el cual se va a encargar de eliminar esas tensiones negativas. Bien, podemos observar que bueno, la inductancia colocada en serie a nuestra carga lo que nos hace es suavizar la corriente, no nos afecta el control significativamente, a menos que no tengamos diodo de libre circulación, ya que estos picos negativos son generados debido a la alta inductancia. Si nosotros eliminamos toda la inductancia, podemos ver que el pico negativo como tal no ocurre. Eso es, como estoy diciendo, la inductancia en el circuito genera que la corriente se suavice, pero también genera picos negativos si no existe diodo de libre circulación o diodo volante. Por otro lado, a nivel de cantidad de energía máxima que podemos entregar, no nos afecta como tal. Podemos observar acá que bueno, nuestro sistema cuando lo llevamos al límite, si lo ponemos a tope, tenemos acá aproximadamente 5700 revoluciones, 5578 revoluciones por minuto. Motor que viene de 1000 revoluciones pero tiene una carga del 50% y sabemos que normalmente está alrededor de 600 en este punto, según las experiencias que hemos hecho en circuitos anteriores. Bien, podemos ver aquí una cantidad de energía de 101 voltiamperes y agregar inductancia en serie, si no nos crashea el circuito, una gran inductancia nos va a disminuir un poco la cantidad de energía entregada, pero es algo ínfimo y en teoría no nos afecta como tal el circuito ni el control. Podemos acá disminuir cada uno de nuestros elementos y disminuir la cantidad de energía que le pasamos al motor. De la misma manera podemos llevar nuestro control a cero y observar claramente que nuestro motor no se detiene. ¿Por qué? Porque los disparos indeseados generan suficiente energía como para hacer que el motor mantenga más o menos el 10%, 20% de la cantidad de energía o la cantidad de movimiento que gana cuando está a tope de energía según nuestra alimentación.
Entonces, como siempre digo, debemos tener en cuenta que necesitamos ese contactor de desconexión del sistema cerca de lo que es el lado del generador para poder sacar toda nuestra carga y que sea activable dependiendo de si queremos detener o no nuestro sistema, en dado caso a nivel de control. Pero eso ya es control de motores, no es lo que estamos estudiando en esta materia, que es la parte de electrónica industrial, donde nos interesa poder demostrar que sí es posible hacer variadores de tensión para elementos DC con sistemas trifásicos. Como ya vimos en circuitos anteriores, en este mismo laboratorio, tenemos la posibilidad de hacer control bruto, haciendo control de Y delta, Y más delta y conexión de condensadores. Tenemos la posibilidad de hacer control inteligente, entre comillas inteligente, con este sistema donde tenemos SCR y UJT controlando la cantidad de energía que pasamos hacia nuestro motor o hacia nuestra carga, y de esta manera podemos controlar la energía que estamos entregando en un sistema trifásico. Las aplicaciones principales de estos sistemas. Las aplicaciones principales de estos sistemas tenemos que tomar en cuenta que son control de motores, activación de resistencias, de calentamiento, quemadores, entre otros tipos de sistemas que generan bastante calor a través de intercambio eléctrico-térmico, entre otros sistemas industriales. Otro tipo de elementos que tiene que ver con los rectificadores trifásicos, pero que no tiene que ver con lo que son rectificadores controlados trifásicos, sería el alternador de un carro. El alternador de un carro, como sabemos, se encarga de entregar energía DC hacia nuestra batería, y él básicamente lo que tiene es un elemento generador trifásico que gira mecánicamente debido al motor cuando enciende. Él entrega energía y a través de un rectificador de 6 pasos entrega un nivel de C a nuestro sistema, a nuestro carro como tal. El mismo es rebajado, controlado o limitado con un regulador de tensión, y tenemos suficiente energía para cargar la batería y mantener nuestro sistema encendido y funcionando correctamente. Recuerda que si hay algo que se me ha olvidado mencionar durante todo este video, entre los 3 intentos que he hecho, que probablemente se me puede haber quedado información por fuera, porque lo que dije en el primer video, lo que dije en el segundo y lo que he dicho en el tercero es completamente diferente. Entonces, si se me olvidó algo, déjalo en los comentarios. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Y si quieres decir algo, déjalo en los comentarios. Y recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. Chao.